Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Expo Min. Nosotros continuamos con el ciclo de entrevistas y durante esta jornada vamos a conversar con Iván Bejarano respecto a los ensayos geotécnicos para la minería. ¿Cómo está, Iván? Bienvenido. Hola Camila, ¿qué tal? Iván, partamos de inmediato entonces para que nos comente la importancia de realizar los ensayos geotécnicos. Mira, el suelo es súper diverso. De hecho, tiene distintos componentes. Uno puede, por ejemplo, observar que si yo tomo una masa de suelo, hay veces que encuentro gravas, que son partículas más grandes. Hay otros clastos que son gigantescos. Yo podría hasta hacer un hoyo y hacer un túnel entre medio. Y escalando más abajo de las gravas tengo la arena y después tamaños más pequeños tengo por un lado los limos y la arcilla. Esos son como en general los 4 componentes básicos que tiene el suelo. Tienen tamaño y tienen comportamientos distintos. Unos son gravitacionales, los otros funcionan con fenómenos eléctricos, tensión superficial, etc. Ahora, el suelo en sí tiene en general bastante malas propiedades. Si yo lo comparo con otros materiales de ingeniería, no tiene casi nada de lo que uno quisiera tener. Es un suelo que tiene un comportamiento que no es lineal, que no es elástico, que no es homogéneo, que no es isótropo. De hecho, sin ir más lejos, para más mala suerte, ni siquiera es continuo, son un conjunto de partículas. Funciona distinto cuando está denso, cuando está apretado, a cuando está suelto. Funciona distinto cuando está seco a cuando está saturado con agua. Entonces, en esa combinación de casos tan distintos, no nos queda otra alternativa que realizar una serie de prospecciones y de ensayos del laboratorio para entender esta condición promedio. Oye, si es que en general está seco, está saturado, o estará igual de apretado o suelto en todos lados. Y eso nos obliga a establecer campañas de ensayos de laboratorio tendientes a encontrar ciertos parámetros que dominan el comportamiento del suelo, la consolidación, la resistencia al corte, la tensión admisible, etc. Entonces, lo que nosotros hacemos finalmente es, mediante todos estos ensayos, algunos de ellos son en terreno, pero los ensayos de laboratorio nos permiten obtener parámetros que finalmente terminan en nuestros modelos para dar respuesta a los problemas de la mecánica de suelo regular. Bueno, ¿y qué ocurre también con los tranques de relave? ¿Con qué tipo de controles tienen que contar para poder trabajar con ellos? ¿Qué es lo necesario? Bueno, el relave en sí es una arena que es un subproducto de un proceso minero, posterior al chancado, cuando yo estoy tratando de moler el material para tratar de liberar las partículas de cobre. Yo genero este residuo que es un relave que es conducido en una canaleta, esto es una pulpa con agua para que tenga fluidez y que finalmente termina en los tranques de relave. Los tranques de relave suelen ser valles bastante cerrados y para generar este tazón termino cerrándolos con un muro. Estos muros son de distintas características, muchas veces son de empréstito, o sea, de materiales del entorno que ya están y que yo simplemente los extraigo con equipamiento y los coloco. En otra oportunidad incluso el mismo muro es de relave. Ahora, las arenas de relave, como están habitualmente en condición saturada por la forma que son trasladadas, tienen algunas complicaciones bastante singulares con, por ejemplo, los eventos sísmicos. Se generan unos efectos que se llaman la licuación de suelo y que generan deformaciones tan grandes que podrían incluso llevar al colapso de algunas estructuras. Entonces, el muro, que es mi alternativa de proteger este gran tazón para que estos grandes volúmenes de arena no pasen de largo a las comunidades y contaminen y todo lo demás, deben tener una serie de controles en su colocación. Entonces, los muros tienen que en general ser muros compactados, que se le pasan rodillos, se le toman controles de qué tan denso quedó luego de la colocación para que pueda adquirir mejores características geomecánicas y que estén de acuerdo con el diseño. Las otras cosas importantes habitualmente en el tema de relave tienen que ver con el flujo o el paso del agua.
se usan mucho los ensayos de permeabilidad, que nos permiten saber si acaso el medio, en este caso la arena, que en combinación con material más fino es permeable o no, si se pueden generar efectos de pumping, es decir, que empieza a haber arrastre de partículas. Y por otro lado, bueno, evidentemente que para los diseños de los taludes, si yo estos ángulos con que yo deposito los materiales, necesito establecer parámetros de resistencia al corte. Pues para eso usamos unos ensayos que se llaman los ensayos triaxiales, hay de dos tipos, los ensayos triaxiales drenados y no drenados. Los no drenados apuntan a eventos rápidos donde hay aumentos de presiones de poro, sobre todo esto sucede en los sismos, pero tenemos un pack completo que permite establecer la resistencia de esta masa de suelo. Y en este mismo sentido, ¿qué pasa con las pilas de lixiviación y los botaderos? A ver, las pilas de lixiviación, eso también es un proceso. Pensamos en una gran torta de material que previamente fue molido, chancado, y que yo trato de rescatar las partículas de cobre o el contenido de cobre que está inmerso o pegado, digamos, a estas partículas mediante una solución ácida. Entonces, lo que tenemos que entender eso es, yo he hecho qué sé yo, ácido, el ácido percola, se agarra de estas partículas de cobre y luego yo las recepciono en la base de la pila y me llevo una solución rica en cobre que finalmente en otro proceso libera. En ese sentido, una pila de lixiviación debe permitir que el agua pase entre ellos, que esta solución ácida pase. Por lo tanto, cuando la pila queda particularmente impermeable, yo la empiezo a regar, pero el agua queda arriba, no percola. Y cuando no percola, no soy capaz de obtenerla en su base junto con el cobre que yo estoy esperando rescatar. Por lo tanto, las permeabilidades, por ejemplo, en las pilas de lixiviación son un tema clave porque si no el proceso no sigue adelante. Ahora, para que las pilas estén o permitan un paso de agua o un paso de esta digamos, mezcla ácida, bueno, la verdad es que tengo que tener un material que más bien está suelto que apretado. Si estuviera muy apretado, genera más impermeabilidad. Pero el hecho de estar suelto repercute en otros problemas, con problemas de estabilidad. Como estas cuestiones son unas tortas que tienen talud y más encima están muchas veces saturadas con agua, se pueden generar algunos problemas de la estabilidad de estos taludes y eso también puede llevar a colapso. Entonces hay que investigar la resistencia al corte de estos materiales. En laboratorio, dado que funcionan en un formato bien especial, la minería tiene estas mezclas ácidas que muchas veces tú no encuentras en otros problemas de la ingeniería. Hay empresas de agua, qué sé yo, en fundaciones, para edificios, cosas así. La minería usa soluciones ácidas por su naturaleza. Y por lo tanto el laboratorio ha tenido que adaptar muchos equipos para que puedan funcionar con este medio ácido. Si tú usas de repente equipamiento y sensores que se pueden corroer fácilmente, los equipos duran poco y de repente entregan mal los resultados. Nosotros hemos tenido que adaptar una serie de nuestros equipos para que puedan funcionar en ese medio ácido y lo hemos tenido que hacer nosotros como IDEM, no lo hemos obtenido, digamos, como respuesta de la industria. En el caso de los botaderos, bueno, los botaderos son la parte de la explotación de la minería que la gente denomina estéril, que no tiene grandes contenidos o nulos contenidos de cobre. Pero como yo ya lo exploté, ya viene en el rajo, o la exploración haciendo túneles y block caving o cualquiera de las metodologías para obtener muestra, digamos, con cobre, un porcentaje importante de lo que yo estoy tronando o manejando dentro de la mina no tiene contenido de cobre y lo tengo que ir a dejar a algún lado. Entonces, imagínate tú que de repente tengo como el rajo de Chuquicamata, un tremendo hoyo. Bueno, todo el material que estaba ahí en un alto porcentaje, hay que pensar que las leyes de cobre son del 1%, tal vez hasta menos, el 99% de todo ese volumen yo tengo que ir a dejarlo a algún lado. Y esos son los botaderos. Entonces, la idea es tratar de generar tortas grandotas, de tal manera de no ocupar tanto espacio en planta, sino que generar un espacio más reducido y en altura. En ese sentido, los botaderos, como es un material que estoy destinando ahí como su nombre lo dice, le estoy botando ese material,
no requiero, o trato de hacerlo la menos inversión posible sobre él. ¿Ah? Y en ese sentido tengo partículas que son sumamente grandes muchas veces, que no pasan por completos procesos de estancado. Y en ese sentido, la caracterización de los materiales botaderos es de materiales de grandes partículas. El IDIEM, a partir del año 2000, generó un tipo de ensayo que se llama, la gente lo conoce como el tiraxel gigante. Los ensayos tiraxeles existen, digamos, a nivel mundial, pero son de pequeños tamaños. Estamos hablando de que en términos comerciales posiblemente los tiraxeles más grandes tienen 30 centímetros de alto con 15 centímetros de diámetro. Ahora, en esos tamaños pueden realizarse los ensayos, pero con tamaños máximos de partículas de más de 1 pulgada como tope. En el caso de los botaderos, como te empiezas a encontrar con partículas grandotas que también tienes que estudiar, requieres que las muestras sean mucho más grandes. Y ahí está el tiraxel gigante del IDIEM, desarrollado con ingeniería propia. Hoy en día en el mundo tiraxeles de esa envergadura no hay más de 5, y posiblemente el del IDIEM sea uno de los pocos que dan servicios comerciales a la industria. Sin ir más lejos, al IDIEM le llegan muestras de todas partes del mundo. Alguna vez me llamaron de Kirguistán, un ruso, que pensé que era hasta una broma, y que se gastó ni más ni menos que $100.000 en un despacho aéreo desde Holanda, Ámsterdam, hasta Santiago, trayendo piedra. ¿Cómo alguien gasta tanta plata en traer 15 toneladas de piedra? Pero bueno, se había dado cuenta que en Chile teníamos este equipo y que daba buenos resultados, lo había visto en paper, tenía algunos ingenieros que habían hecho ensayos con nosotros y que le dijeron que en general la calidad era súper buena. Con eso nosotros en general hacemos caracterización de botaderos, grandes partículas, con ensayos tiraxales. Tenemos un ensayo odométrico que ve módulos de formación, que también es de gran tamaño, permeabilidad de gran tamaño. El IDIEM se especializa en general en suelos de gran tamaño. Debe ser de los pocos institutos o laboratorios en el mundo que cuenta con esa infraestructura. Claro, y con ese ejemplo particular que nos da, ¿cuál es en general, qué es lo que le ofrecen a los clientes para poder colaborar con los proyectos que realizan en IDIEM? Bueno, el IDIEM como laboratorio es el más antiguo, es parte de la historia de Chile de la mecánica de suelo. Los primeros ensayos parten por ahí, por la década del 30. Y no solamente el más viejo, sino que además en términos de capacidad el más grande, en términos de cantidades de equipos disponibles para hacer un mismo ensayo o tipos de ensayos distintos. IDIEM tiene un laboratorio que por crecer es el más grande que hay en Chile, debe ser uno posiblemente de entre los 30 más grandes del mundo. Y por eso mismo le da cobertura prácticamente a toda la industria, a consultora, qué sé yo, minas directamente que trabajan con nosotros, qué sé yo, en el Ministerio de Obras Públicas para algunos de sus proyectos, a consultores. Nosotros en general recibimos ensayos de todos lados, y para poder dar respuesta, bueno, en temas de capacidad de tener muchos ensayos disponibles, y la otra es como el control de calidad de las cosas que estamos produciendo, y para eso tenemos un grupo de ingeniería que está permanentemente revisando los procesos del laboratorio para que los resultados sean los adecuados. Entonces, esta cuestión no es solamente tener equipo y tener laboratoristas, sino que es todo un grupo de soporte para que las cosas salgan bien. Muchas gracias, Iván, por participar de esta entrevista. Bueno, gracias a ti.